La primera lectura de este domingo que acabamos de escuchar, tomada del libro del profeta Jeremías, en donde resalta aquello que escribe acerca de Dios el profeta, poniendo en palabra de Dios para decir: yo soy un padre para mi pueblo. Y todo este pasaje corto narra la alegría del pueblo de Israel, que vuelve a reunirse como pueblo después de haber pasado, después de haber vivido largos años en el exilio. Largos años que estuvo disperso, largos años que se hicieron para algunos una eternidad, porque muchos no volvieron a Israel. Por eso, este hecho de reunirse hace que, en palabras del profeta enviado por Dios, ellos puedan gritar jubilosos, porque el Señor ha salvado a su pueblo. Es el reconocimiento de ese pueblo que vuelve del exilio. Dios ha salvado a su pueblo y por eso están reunidos para festejar ese acontecimiento del encuentro, ese acontecimiento del retorno, ese acontecimiento del que nadie puede ser excluido, ese acontecimiento por el que todos están invitados. Como hemos escuchado, el profeta presenta a Dios como el Padre amoroso, lleno de ternura, principalmente con los que son más vulnerables o descartados, a quienes la sociedad de manera injusta los excluye. Dios se preocupa por todos. Ese es el Dios en quien nosotros creemos y en quien esperamos. Y como tal, como hombres y mujeres que creemos en Dios, deberíamos tener los mismos sentimientos de Dios, del Dios de la vida. Un padre que ama no lastima a los que ama. Al reflexionar hoy esta lectura, pienso en aquella niña de 11 años violada y embarazada. Así como ella, hay seguramente muchas niñas, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país, en nuestras ciudades o en nuestros pueblos. Una niña violada y embarazada y que la ley quiere que aborte. No basta que, o no les basta que ya sea víctima, sino que se busca revictimizarla. Pensemos nosotros en lo que puede ser de aquella inocente niña. Y es que muchas veces la sociedad o las leyes no son seguramente tan caritativas como ellas deberían ser, o no son justas como debería ser el objetivo de las mismas. El Evangelio de Marcos nos muestra hoy con aquella súplica del ciego Bartimeo: Maestro, que yo pueda ver. Es la súplica de aquel hombre mendigo y ciego. Es el pedido de este hombre que nos narra hoy el Evangelio. Ese hombre que Jesús encuentra en su camino cuando va saliendo de la ciudad de Jericó hacia Jerusalén. Este hombre, como nos dice el Evangelio, se encontraba a la orilla del camino. Había sido puesto allí para no estorbar, pero también no solamente para no estorbar, sino que para ser ignorado de la sociedad de ese tiempo. Como dice el Papa Francisco, era uno de los descartados de la época. Sin embargo, el ciego mendigo Bartimeo sabía o sabe de Jesús, conoce a Jesús. Desde esa marginación del camino, él había escuchado seguramente
cuánta gente hablaba del Señor y por eso lo reconoce y por eso él confía en Él, y ese grito que lanza a Jesús: Hijo de David, ten piedad de mí. Lo reconoce o reconoce a Jesús como el Mesías, aquel Mesías anunciado desde antiguo. Queridos, y como muchas veces ocurre, la gente que rodea a Jesús manda a hacerlo callar. Y es que el pobre o el desamparado casi siempre estorba y es mejor ignorarlo. Mandan callarlo para que no moleste. Sin embargo, él continúa con su clamor, como nos dice el Evangelio de hoy: ten compasión de mí, Hijo de David. Bartimeo es presentado como una persona valiente que no se da por vencida y quiere ser escuchado. Y Jesús no se niega a escucharlo. Jesús lo escucha, Jesús lo llama a su presencia. Qué actitud distinta a la que muchas veces tenemos las personas. Qué actitud distinta de ese Dios que acoge a todos y no solamente a algunos. Porque debemos recordar, ante Dios nada puede quedar ignorado. Ante Dios nada queda ignorado. Ante Dios nada es descartado, y más aún el ser humano. El llamado de Jesús, podríamos decir, cambia la vida de Bartimeo, porque el estar sentado significaba indignidad. Pedir limosna era haber perdido la dignidad. Él estaba postrado en el camino, sentado, o la actitud de estar sentado era como signo de muerte. Y al ser llamado por Jesús, cambia su situación. Y esa postura de muerte se convierte en postura de vida. El caminar es parte de la vida. El encuentro de aquel hombre con Jesús le devuelve no solamente la salud, sino la dignidad. Reconoce él a Jesús como el Maestro y le pide poder ver. Queridos hermanos, si nosotros miramos y reflexionamos acerca de nuestra vida, podemos también percatarnos cuántos hermanos nuestros permanecen en la ceguera y postrados a la orilla del camino. Cuántos hermanos nuestros viven esa situación, cuando para ser sanado y curado bastaría acercarse a Jesús, el Hijo de Dios. Basta tener la buena voluntad y saber que Dios acoge a todos. Queridos hermanos, el camino de una nueva dignidad comienza con aquel mandato que Jesús da al ciego curado: vete, tu fe te ha salvado. No obedece al vete, sino más bien sigue a Jesús, porque solamente aquel que reconoce al que le hace el bien es capaz de seguirlo. Por eso, como iglesia, tenemos nosotros una misión que cumplir, que por medio de la palabra de Dios se haga el milagro de que todos puedan ver, se haga el milagro de que todos puedan tener la dignidad humana, que se haga el milagro de que todos puedan tener vida en abundancia y todos deben y puedan ser sanados. Hoy la Iglesia Universal celebra la Jornada Mundial de las Misiones con el lema: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y es que Bartimeo, un mendigo ciego, o el mendigo ciego, se convierte para nosotros en esta fecha en un modelo auténtico de discípulo misionero que sigue a Jesús con fe y con valentía, porque él vio, él oyó y él sintió la gracia de la salvación ofrecida por Jesús.
Nosotros también, como discípulos misioneros, hoy no solo se nos invita, sino que somos llamados a compartir nuestra fe y ser portadores de la alegría del Evangelio, particularmente con aquellos hermanos nuestros que esperan en las orillas de los caminos difíciles de la vida. Queridos hermanos, tenemos allí una misión que no debemos olvidarla. Esa misión no está solamente para aquellos consagrados o consagradas, sino para todo hombre y mujer que se precie de ser no solamente cristiano, sino católico. Que el Señor infunda en nosotros el deseo de ver, pero de ver aquello que muchas veces se quiere ignorar. Que tengamos la suficiente apertura de mente y de corazón para ver más allá de las apariencias que se nos presentan en la vida. Que Dios nos acompañe y que Dios siempre nos bendiga. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.